Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se puede visualizar bien mi pantalla? Bueno, vamos a comenzar. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, puede ir al chat y al final de la presentación lo vamos a estar respondiendo. Bueno, primero me gustaría dejar unos segundos para que puedan escanear este QR. Acá van a poder seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y LinkedIn. De esta manera podemos estar en contacto si tienen alguna duda para consultarnos. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Tamara Ferreira. Yo estoy trabajando en la empresa desde fines del año pasado. Soy especialista de producto de Radio Line, así como de marcaciones industriales y conectores Hevicon. También va a estar Hernán con nosotros. Hola Tamara, buen día, ¿Qué gracias. tal? Buen Buen día día. para todos. Bueno, entonces, em, en este webinar, eh, vamos a ver los siguientes temas. Vamos a hablar de conceptos generales, soluciones IO y serial, cálculo de radioenlace y algo muy importante es la planificación del sistema, cómo elegir una antena, cómo instalarla, cómo hacer su montaje y todos los accesorios correspondientes. Y al final de este webinar vamos a estar dando una demostración de comunicación Modbus. Bueno, puede destacar que este webinar se va a dividir en dos partes, va a constar de 2 horas y la primera en la que vamos a ir planificando nuestro enlace inalámbrico, o sea, vamos a ir paso a paso y la segunda será una demostración con una comunicación Modbus. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde empezamos a la hora de planificar un enlace? Si bien anteriormente tuvimos un webinar de comunicación industrial, el cual presentamos las ventajas de Radio Line y cómo nos puede ayudar a solucionar nuestro enlace inalámbrico en entornos agresivos, hoy en esta oportunidad vamos a estar haciendo recomendaciones a la hora de planificar nuestro enlace. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Recuerden que nosotros teníamos esta problemática en donde tenemos nuestros desafíos que es, bueno, en color negro, en la iconografía de la ubicación vamos a tener la estación central y en lo que está ubicado en verde son las estaciones remotas a las que yo necesito comandar. Entonces mi problema es que necesito comandar mis 3 estaciones de bombeo y se encuentran a largas distancias en condiciones adversas. Entonces, ¿cómo podríamos resolverlo? O sea, ¿cuáles son los desafíos que debemos de tener en cuenta y que se nos presentan? Es primero la distancia. O sea, vamos a tener distancias muy significativas, hasta 10 kilómetros. Si queremos hacer un cableado, recordemos que Ethernet solamente puede recorrer hasta 100 metros. Si queremos usar fibra óptica, sabemos que tenemos que generar una infraestructura y es un proceso muy largo. Y la atenuación, que es algo importante, que a largas distancias la señal va a sufrir atenuaciones. A la hora de ejecutar la tarea, vamos a tener obstáculos en el exterior, o sea, vegetación, montañas, río, lluvia, obstáculos en el interior, como las máquinas, los contenedores, y así también tenemos varias limitaciones operativas, como vibraciones, movimientos de las máquinas, planificación del tendido de cables, o sea, eso es algo que tenemos que hacer, y si hay que cambiar algo, hay que recablear de nuevo. Y los costos, que es algo muy importante, ya que
todo lo que es el costo en el metro del cable, los dispositivos y máquinas, la mano de obra, la instalación, para colocar los postes en el caso que si quisiéramos hacer un sistema de cableado aéreo o subterráneo. Entonces, la solución que nosotros proponemos son los sistemas inalámbricos, que podemos notar que va a ofrecer una reducción de costos de aproximadamente un 45%, no solamente en cuestión de costo, sino en tiempo, ya que vamos a optimizar el uso de materiales y dispositivos y va a reducir significativamente la necesidad de mano de obra. Además que la configuración de los equipos se puede realizar de una manera rápida y sencilla, entonces esto va a agilizar la puesta en marcha del sistema. Ahora bien, el paso a paso a la hora de planificar se va a dividir tenemos 4 secuencias. Si bien hoy nosotros nos vamos a centrar en 3 puntos, tenemos primero la planificación, la verificación en campo, que cuando yo me refiero a verificación en campo es ir a entender el contexto y los obstáculos del lugar. El tercero, que es la selección de equipo y accesorio, y por último, el montaje de antena. Vamos a empezar por la planificación. O sea, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? Bueno, primero es, ¿qué señales quiero transmitir? En este caso yo voy a estar transmitiendo señales analógicas digitales, ya que voy a tener que mandar un encendido o una bomba, obtener el dato de un sensor de temperatura. Las distancias entre los dos puntos, bueno, va a ser más de 10 kilómetros. ¿Hay algún obstáculo estructural o topográfico? Bueno, en este caso tenemos vegetación. Y por último tenemos el testeo de alcance con software, que en esta oportunidad no lo vamos a estar explicando, pero sí en oportunidades posteriores. Hoy nos vamos a centrar en estos primeros 3 puntos. Bueno, ¿qué señal vamos a transmitir? Bueno, vamos a transmitir señales discretas y analógicas, o sea, es decir, encendido una bomba, la confirmación de la orden y un dato de temperatura. Esto no requiere un gran ancho de banda, estamos trabajando en baja velocidad de transmisión con y tenemos un máximo de 500 kilobits por segundo. En la comunicación de estas señales, el ancho de banda es casi despreciable. Solo cuando usamos modas comienza a cobrar mayor importancia. Lo que sí vamos a destacar es la latencia, que es el tiempo entre que se presiona un botón y la señal llega al destino. En Radio LAN este tiempo es relativamente bajo, menor a un segundo, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales. Ahora, como bien dije, como podemos visualizar en esta imagen, bueno, nos va a ayudar para saber en qué nivel de flujo estamos trabajando, y justamente lo que decía es que mientras más alejados estemos del sistema de control, las distancias van a aumentar y voy a necesitar menos ancho de banda para comunicarme porque son dispositivos de campo. Mientras nos acercamos, vamos a necesitar más ancho de banda por la cantidad de datos que vamos a estar manejando. Hoy nosotros, como indica el recuadro, vamos a estar trabajando en dispositivos de campo. ¿A qué distancias vamos a transmitir? ¿Por qué las distancias son importantes? Bueno, se tiene que tener en cuenta la selección de la infraestructura, o sea, quiere decir, si yo voy a elevar la antena, ¿dónde voy a montar la antena? Si es a mayor distancia, tiene que estar a mayor altura la antena, quizás necesite una torre. La atenuación es algo muy importante. A mayor distancia vamos a tener mayor atenuación, vamos a hacer una pérdida relativa de la potencia, y cada obstáculo le va a ir quitando fuerza a la señal. Entonces, todo esto va a cambiar mi infraestructura a la hora de elegirla. Me va a acotar también la selección de accesorios para evitar la pérdida de potencia. Por eso, los accesorios que vamos a estar utilizando van a ser de baja atenuación y los más cortos posibles, para asegurarnos que la mayor parte de la energía llegue a las estaciones de bomba. Entonces, algo muy importante a la hora de planificar es conocer mi entorno físico y climático.
¿Cómo el entorno impacta en las comunicaciones? Bueno, vamos a tener la topografía, como dijimos antes, de las largas distancias y las atenuaciones. Las montañas bloquean o reflejan la señal. Si una antena está en un valle, la señal no sube y deja la zona sin cobertura. Terreno irregular, o sea, cambios bruscos en la señal por pendiente o desniveles. La vegetación absorbe y dispersa la señal. Después tenemos las condiciones climáticas, lluvia y nieve atenúan la señal, pero como podemos ver en la tabla, no es mucho. Y la materialidad, si hay metales, bueno, si hay edificios, pueden absorber o reflejar la señal. Ahora, el siguiente punto, una vez que ya respondimos nuestras preguntas, el siguiente punto va a ser la selección de equipos y accesorios. ¿Qué equipo voy a usar? En este caso va a ser Radioline. ¿Qué esquema de instalación voy a necesitar? Las antenas que voy a usar, los tipos de antenas que tenemos, los accesorios que van a ser de cables para bajas pérdidas y al final, con los accesorios que elegí, el cálculo del radioenlace. Entonces, ¿qué tipo de dispositivo wireless vamos a elegir hoy? Radioline, que va a tener un alcance hasta 32 kilómetros y una potencia 1 watt, por eso lo vamos a elegir. Bueno, Radioline se va a componer, tenemos la radio y después tenemos el módulo de extensión. Sí o sí, siempre tiene que estar el módulo de extensión. Entonces, el siguiente aspecto que vemos que es el mapeo de entrada y salida. O sea, que nos estamos refiriendo a una configuración de entradas y salidas que se realiza en el módulo de ampliación. Como podemos ver en la imagen, tenemos output 15, input 15, y va a servir para que las radios se puedan comunicar entre sí, teniendo el mismo input y output. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora, como podemos ver en la imagen, se puede asignar entradas y salidas fácilmente sin necesidad de programar. También lo mismo aplica para asignar el ID. El ID también se asigna con una rueda selectora. Vamos a tener que Radioline es versátil. ¿Por qué decimos que es versátil? Bueno, primero por su alcance, porque podemos tener hasta 250 estaciones configuradas por software y 99 estaciones configuradas manualmente con nuestra rueda selectora. Y después vamos a decir que es flexible porque un solo dispositivo para transmitir señales discretas y analógicas. Y también vamos a tener puerto serie RC232 y RC485. Y tenemos también varias topologías de redes. Es expandible, podemos agregar hasta 32 módulos I/O a través del backplane que viene en el carril DIN. Y cuenta con una tecnología patentada que es Thruster Wireless, que es una tecnología patentada desarrollada por Phoenix Contact. Y luego vamos a tener el backgraph, que, bueno, en el backgraph vamos a poder visualizar la intensidad de la señal, como podemos ver en la imagen. Ahora bien, para funcionar, Radioline va a necesitar los módulos de ampliación, que son los siguientes. Vamos a tener 4 y 8 entradas digitales, que son los primeros, que son azules. Después tenemos para 4 y 8 salidas digitales, que son los rosas. Tenemos para 4 entradas analógicas en verde, 4 salidas analógicas que son de color amarillo. Y después tenemos mixto, que tiene 2 entradas y 2 salidas digitales y una salida y una entrada analógica. Bueno, vamos a tener que existen tanto para los módulos analógicos de 420 mA y 0 a 10 volts. Tiene una funcionalidad que es de hot swap. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es para reemplazar o agregar dispositivos con el sistema funcionando. O sea, no hace falta apagarlo. Cuando hablamos de separación galvánica, es decir, las entradas y salidas de los módulos disponen de aislamiento eléctrico para evitar interferencias.
Vamos a tener una temperatura extendida de menos 40 a 70 grados centígrados. Y después tenemos salidas digitales a relé o transistor, o sea, salidas con transistor para controlar cargas de baja potencia y salidas de relé para controlar cargas de alta potencia. Entonces, una vez que conocemos estos módulos de ampliación, también vamos a poder destacar cómo es que se realiza, o sea, cómo funciona todo el sistema. O sea, tenemos nuestra radio 01, que es nuestra radio central, nuestra radio maestro. Podemos tener hasta 250 estaciones y hasta 32 módulos I/O, que son los que vimos anteriormente de ampliación. Entonces, tenemos el RAD ID 01, como se ve en la imagen, con un módulo Input Map 88, y los demás también tienen el mismo mapeo, o sea, quiere decir que yo con mi radio maestro puedo comandar varias estaciones remotas. También es importante destacar que la interfaz del producto de Radioline nos va a ayudar a conocer el estado del equipo. Como podemos ver, bueno, vamos a tener el LED encendido, vamos a poder tener el estado de la comunicación con lo que sería el DAT, o sea, parpadeante si hay transmisión de datos, si hay apagado no hay transmisión de datos. Después, muy importante, que es el RSSI, Receive Signal Strength Indicator, que es un indicador de la potencia de la señal. Nos va a indicar cuán fuerte es la señal que un dispositivo está recibiendo. Entonces, un valor más alto significa una señal más fuerte y por lo tanto una mejor calidad en la comunicación. Luego también tenemos que vamos a poder visualizar los errores. Si bien dentro del manual hay distintos tipos de errores, como toda la asignación de IOMAP, módulo de entrada y salida faltante, si hay un cambio de ID o si no hay comunicación módulos. En lo que respecta a Radioline, hay 4 características que hacen que sea una comunicación fuerte y segura. Tenemos lo que es la tecnología global RF, que es la banda en frecuencia de 2,4 y 900 MHz. Capta banda de frecuencia en distintas regiones del mundo. Tenemos una topología de redes flexible, o sea, punto a punto, estrella, malla, que más adelante voy a explicar cada una. Respecto a la seguridad, bueno, Trusted Wireless nos va a brindar una seguridad en los datos. O sea, como dije anteriormente, es una tecnología patentada de Radioline para proporcionar una comunicación confiable, no hay acceso público al protocolo y va a obtener una encriptación AES de 128 bits, un algoritmo de cifrado, va a servir para proteger los datos. Y dentro de Trusted Wireless vamos a tener un método de transmisión que es Frequency Hopper Spread Spectrum, que es el dato va a saltar en distintas frecuencias para no ser interceptado, que eso le va a dar robustez a la comunicación. Y tenemos otra opción que es Blacklisting, es para excluir y bloquear frecuencias, y va a servir para bloquear canales que están en uso por otras radios. También Trusted Wireless ofrece la posibilidad de ajustar la tasa de transmisión de datos de la interfaz de 16, 125, 50 y 500 kilobits por segundo. Ahora bien, respecto a lo que son las topologías de redes, vamos a tener punto a punto, estrella y malla. Se refiere a la forma en que los datos van a viajar a través de la red entre dispositivos. El primero, en este caso, tenemos este caso, es un caso de éxito, que es la recarga de material en máquinas trefiladoras. Vamos a tener una radio conectada a la máquina trefiladora y otra radio está conectada al depósito. Entonces, al quedarse sin material, se enciende una luz en el depósito para alertar al operario que se está necesitando material. Bueno, una conexión punto a punto, 2 dispositivos se comunican entre sí y sirve para establecer un enlace dedicado entre 2 puntos. Esto nos va a garantizar la totalidad del ancho de banda y la calidad del enlace, ya que no compite con tráfico de otras
de otros usuarios. Luego tenemos la topología tipo estrella. Acá en este caso tenemos una planta de procesamiento de petróleo que vamos a tener el sistema de control, que sería la red, el nodo central, ¿no? Estrella, la topología tipo estrella se caracteriza por ser una red en la cual todos los dispositivos están conectados a un nodo central de manera individual. Entonces, tenemos varios sensores, sensor de presión, sensor de temperatura, válvula de control, están conectados a un nodo central. De esta forma va a facilitar el control de la red, ya que todo el tráfico se concentra en un nodo central. Entonces, cuando un dispositivo quiere enviar información a otros, primero se lo envía al nodo central y él se encarga de reenviarlo al destinatario. Y por último, tenemos esta topología tipo estrella. Este caso es un centro de distribución que necesitamos monitorear varios dispositivos. Acá, por ejemplo, tenemos el sistema de gestión de almacenes y tenemos un sensor de proximidad, un transportador y un sensor de etiquetado. Entonces, los dispositivos se pueden conectar entre sí generando múltiples rutas para el tráfico de datos, ¿no? A diferencia del que vimos anteriormente. Esto sirve porque ante la caída de algún enlace se puede redireccionar el tráfico de datos por otra ruta. Bien, ahora que ya conocemos las topologías que tiene Radioline, también tenemos que conocer que si bien nosotros dijimos que vamos a elegir la Radioline 900 MHz, también tenemos otros tipos como Radioline 2400, que va a tener una banda de frecuencia de 2,4 GHz, es más adecuado para distancias más cortas. Y luego tenemos ROC 485, que es una comunicación a través de la interfaz ROC 485. Entonces, ¿por qué elegimos trabajar en esta frecuencia? Bueno, acá en este gráfico podemos visualizar las fuentes de ruido. Y podemos ver que la frecuencia de 900 MHz se encuentra por encima de los armónicos generados por los equipos de la planta. ¿Y por qué es importante? Es porque estos armónicos generan distorsión de la forma de onda. Entonces esto puede generar ruido electromagnético en el ambiente en el que está operando la radio. Por eso es importante estar por encima. Pero además también Radioline cuenta con diseño de blindajes y filtros para maximizar la efectividad ante estas interferencias. Bueno, posee certificaciones de compatibilidad electromagnética y también cuenta con certificaciones y especialmente quiero mencionar que tiene certificación ATEX. Entonces nosotros hablamos que Radioline es una comunicación robusta y esto lo hace gracias a los saltos de frecuencia, al Frequency Hopping Spread Spectrum, saltos de frecuencia en un ancho de banda. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto es un método de transmisión de datos que utiliza múltiples frecuencias para enviar información de manera segura y confiable. En lugar de transmitir en una sola, va a cambiar rápidamente entre varias frecuencias durante la transmisión de datos y esto nos va a servir para la seguridad de si se puede interceptar algún dato para evitar interferencias. Entonces, podemos ver en el primer gráfico que no hay frequency hopping per spectrum, pero podemos ver en el otro en el segundo gráfico que se va a dividir en 79 canales y en el tercero los datos no van a viajar en un solo canal, sino que van a saltar entre canales hacia arriba y hacia abajo. Y podemos ver también que tenemos un transmisor y un receptor y que tiene una secuencia de saltos sincronizada, o sea, tienen el mismo hop-key. Entonces, de esta forma se puede saber en qué frecuencia se transmite la señal en cada momento, ¿no? Solamente lo sabe el transmisor y el receptor. Luego acá, en este caso, vamos a poder ver que en cada salto de frecuencia que recibe un dato, va a tener un nivel de señal determinado.
Ahora bien, bueno, nosotros ya sabemos de las topologías, vamos a elegir qué topología queremos trabajar. Ahora necesitamos saber en qué modo de transmisión vamos a estar trabajando. Tenemos de 4 tipos. Tenemos todo lo que es wireless I/O, entrada y salida, wireless serial, que es para la conexión de dispositivos que utilizan interfaces serial como R232 y RC485. Tenemos PLC Modbus RTU, que vamos a integrar señales I/O con el protocolo Modbus, y Modbus RTU Dual. Ahora vamos a explicar cada una. Primero, bueno, tenemos todo lo que es wireless I/O. Acá podemos ver que todo lo que tengo en mi estación remota lo tengo en mi estación central, o sea, voy a tener varios módulos de ampliación. Ahora bien, si bien con este modo de transmisión, que es Wireless I/O to Modbus, podemos ver que vamos a tener que ya, en vez de tener varios módulos de entrada, de varios módulos en mi estación mi estación central, vamos a poder usar este tipo de comunicación, en el cual vamos a tener un PLC que va a estar conectado a una radio a través de Modbus RC485, donde el PLC va a ser el maestro Modbus, el que va a solicitar la información, y el esclavo Modbus será nuestra radio central. Por otro lado, tenemos las estaciones remotas, que tienen un modo de transmisión I/O. Y acá es importante destacar que mi radio central es la que va a contener el mapa de memoria Modbus. Es decir, cada uno de los módulos que se encuentran en mi estación remota están representados en el mapa Modbus. Ahora, en el último modo de transmisión es Modbus RTU Dual, que vamos a tener conectado un medidor de energía, por ejemplo, que va a usar protocolo Modbus, va a estar conectado a una de las radios remotas. Entonces esto va a funcionar como una pasarela para que las consultas Modbus del PLC lleguen al medidor de energía. O sea, quiere decir, yo puedo usar un direccionamiento por ID, que eso se hace en el PLC, para apuntar al medidor de energía en vez de la radio central. Y con este cuadro comparativo les puedo mostrar, bueno, en qué situación podría usar cada una. Si bien la primera es una configuración más sencilla, permite distribución de señales de entrada y salida, y en modo RTU dual va a tener la capacidad de comunicarse en 2 canales o interfaces diferentes. Ahora bien, ya sabemos en qué modo de transmisión vamos a estar trabajando hoy. Ahora necesito saber, bueno, qué tipo de esquema de instalación voy a elegir. O sea, yo voy a empezar a elegir mis accesorios. Entonces, primero vamos a presentar los esquemas de instalación que tenemos. Vamos a tener montaje sin soporte, montaje en pared con soporte, montaje en gabinete. Entonces, vamos a separar la antena del equipo con un cable. Nos da la libertad para colocarla en un lugar, en otro lugar, como un techo o una torre. El segundo es la instalación ideal cuando hay estructuras metálicas cerca, por ejemplo, porque en el primer caso dejamos, bueno, 30 centímetros que evita que el metal interfiera con la señal. Y después tenemos montaje en gabinete, que son las antenas tipo domo, por ejemplo, que están montadas en la parte superior del gabinete. Hoy nosotros vamos a elegir trabajar con el primer tipo de esquema de instalación. Bueno, y acá tenemos qué es del esquema de instalación, qué es cada dispositivo. Necesitamos tener la antena, el cable de antena, un dispositivo de protector contra sobretensiones, porque recordemos que estamos a la intemperie, un cable pigtail que tiene que ser lo más corto posible, y tenemos Radioline 900 que va a estar dentro de un gabinete. Ahora, necesito saber cómo puedo elegir una antena. O sea, qué es lo que es,
qué es una antena, o sea, qué debo tener en cuenta, el patrón de radiación, los tipos de antenas que hay. Entonces, bueno, ahora vamos a ir desarrollando cada uno de los conceptos. Primero, ¿qué debemos considerar a la hora de elegir una antena? Bueno, tenemos la ganancia, el ángulo de apertura y la banda de frecuencia. ¿Qué es una antena? Bueno, es un elemento pasivo que va a irradiar energía electromagnética y tiene una ganancia, bueno, su unidad de medida es una ganancia de Debye. ¿Qué quiere decir que la antena tenga ganancia? O sea, bueno, la ganancia respecto a una antena isotrópica, que es una antena hipotética que irradia la misma intensidad en todas las direcciones del espacio. Entonces vamos a tener que el patrón de radiación de la antena va a ser la distribución de la potencia que irradia en el espacio. Las antenas se van a clasificar según su patrón de radiación. Por ejemplo, podemos ver en el gráfico que tenemos el lóbulo principal, donde se concentra la mayor parte de la energía, y los lóbulos secundarios. Entonces, estos van a ser los lóbulos de transmisión, lo que podemos ver, que es la forma tridimensional del patrón de radiación de las ondas emitidas. Y otro concepto importante es el ángulo de apertura. En este caso estamos haciendo un enlace punto a punto. Nuestro ángulo de apertura que nos va a importar va a ser el horizontal, ya que la propagación de la señal va a ser de derecha a izquierda. Pero es importante destacar acá en este caso que un ángulo de apertura más pequeño, la señal va a estar más concentrada en una dirección. Ahora, un ángulo de apertura más grande indica que la propagación va a ser más dispersa, que eso es típico en antenas omnidireccionales. Entonces podemos ver los dos ejes, el eje X, que es el eje azimut, y el eje Y, que es de elevación. Ahora vamos a ver que para un caso, por ejemplo, que voy a necesitar del ángulo vertical, o sea, voy a necesitar la propagación de la señal va a ser de arriba a abajo, o sea, por ejemplo, una cobertura desde torres. Ahora, en el que estamos nosotros, que es horizontal, de derecha a izquierda, la propagación de la señal va a ser de derecha a izquierda. O sea, eso es para enlaces de punto a punto. Y lo podemos ver representado en el gráfico. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en un enlace punto a punto, así que nuestro ángulo importante va a ser el horizontal. Ahora, si bien dijimos que el patrón de las antenas se clasifican según su patrón de radiación, entonces vamos a tener omnidireccionales, transmite señal en todas las direcciones, va a tener una cobertura de 360 grados. Direccional, vamos a tener mayor ganancia de antena, va a ser quizás más difícil alinearlas y el lóbulo va a estar enfocado en una dirección específica. Dentro de los productos que nosotros ofrecemos, vamos a tener antenas direccional de tipo panel, ¿no? Que son antenas de estructura rectangular. Vamos a tener distintos tipos de ganancias. Después tenemos antenas de tipo Yagi. Y luego, dentro de antenas omnidireccionales, en nuestro catálogo de productos tenemos antenas tipo domo, que tiene una morfología más redonda, que son antenas antivandálicas, o sea, su forma redondeada la hace más robusta y resistente para protegerla contra golpes, daños mecánicos. Luego tenemos las antenas tipo bastón, que suelen ser más delgadas, utilizadas en espacios reducidos. Bien, entonces también es importante destacar en qué contexto estamos trabajando. O sea, si bien ya sabemos los tipos de antenas que existen,
Es importante destacar que el contexto también va a modificar, nos va a acotar más la elección de la antena. Entonces, por ejemplo, tenemos antenas para protección antivandálica, impactos y vibraciones, para agua marina. Vamos a tener antenas para una protección IP65 contra polvillo intra de agua, IP55. Y para también tenemos antenas para certificadas con certificación para equipos utilizados en atmósferas explosivas y Única 10 y K08 que va a tener una resistencia a golpes mecánicos. Bueno, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar una antena omnidireccional en mi estación central para comunicarme con mis 3 estaciones de bombeo. Voy a utilizar una antena IP67, ya que me encuentro en unas estaciones de bombeo a campo abierto, y una antena Yagi IP65 para las estaciones de bombeo. Ya elegida mi antena, ahora tengo que empezar a seleccionar todos mis accesorios. Partiendo del esquema de instalación que elegimos, que es un montaje sin soporte, vamos a tener primero la antena Yagi, tiene un conector N hembra, y vamos a utilizar entonces un cable de antena N macho. Este cable de antena se va a destacar por su rango de temperatura, menos 40 a 70 grados. Es de baja atenuación, lo que nos va a ayudar a minimizar la interferencia y va a mantener la calidad de la señal. Luego vamos a usar un dispositivo de protección contra sobretensiones, que es lo que habíamos mencionado, ya que estamos a la intemperie. Necesitamos proteger los equipos, que va a tener una conexión N hembra, por lo tanto vamos a necesitar un cable pigtail, que cable pigtail es el que va adentro, que tiene que ser, es una longitud corta y flexible. Y vamos a tener un N macho, RSMA macho. Es importante destacar que además de tener adaptadores para exteriores también, que bueno, va a prevenir daños en los equipos, también tenemos los adaptadores para interiores que van a tener un alto grado de protección contra el polvo y la humedad. Aplicaciones interiores y exteriores. Luego tenemos al cable pigtail, que es un tipo de cable que lo mencionamos anteriormente, que tiene que ser lo más corto posible y que ello nos va a ayudar a reducir las pérdidas en la señal. Ahora bien, ya conocemos todos los accesorios que vamos a utilizar. Vamos a realizar el cálculo del radioenlace y para eso vamos a tener que tener en cuenta algunos parámetros. Bueno, todo lo que es la ganancia de la antena, que eso lo vamos a encontrar en las características de los equipos. Atenuación de cables y conectores. Va a haber pérdida de potencia de la señal al recorrer cables y pasar por los conectores. La atenuación del espacio libre, que es la reducción de la intensidad de la señal mientras viaja por el aire. El coeficiente de seguridad, que es un margen adicional que señala al presupuesto de enlace para cubrir variaciones imprevistas. La ganancia de la antena, como dije, y después tenemos la sensibilidad del receptor, que es el nivel mínimo de potencia de señal que el receptor necesita para detectar y procesar la información, que esa sensibilidad del receptor va a estar en el manual de la radio. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar todos estos parámetros? Bueno, acá tenemos marcado, por ejemplo, para 0,9 GHz en lo que es pigtail, va a ser para 0,4 dB. Y 0,9 GHz para 2,5. Y acá voy a tener 3 dBi. Entonces voy a llenar mis datos y voy a poder realizar el cálculo ahora. Vamos a tener la potencia de transmisión,
más 20 dB, menos 1 dB, más 3, menos 80 dB, más 3, menos 1 dB, menos 3 de coeficiente de seguridad, y en la potencia del receptor voy a tener menos 50 dBm, por lo tanto, cuando la potencia recibida excede la sensibilidad del receptor, se obtiene un margen de enlace positivo. Hay unas consideraciones a tener en cuenta, por el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, nos va a establecer límites de potencia. Por eso, donde se indica potencia de transmisión menos 1 dB más 3 dBi, el PIRE más 20 dBm, o sea, es la potencia radiada efectiva relativa a una antena isotrópica. Entonces, el ENACOM establece estos límites de potencia para transmisores en Argentina. Entonces, una vez que ya sabemos nuestro enlace, nuestro cálculo dio bien, vamos a comenzar con todo lo que es la instalación y montaje. Nos habíamos quedado en lo que sería el montaje. El montaje de la antena. O sea, ¿qué concepto yo debo tener en cuenta a la hora de montar una antena? Bueno, primero la polarización de las antenas, la zona de Fresnel, la altura y distancias de antenas. Bueno, cuando estoy hablando de polarización de antenas, o sea, me estoy refiriendo, o sea, ¿por qué es importante hablar de este concepto? Es la polarización de las antenas se refiere a la orientación del campo eléctrico de la onda electromagnética emitida por una antena. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos el campo magnético y después tenemos en el plano vertical el campo eléctrico. Y es importante que estén alineados para tener una máxima transferencia de señal. Entonces, a esto, ¿cómo vamos a instalar las antenas? Bueno, es importante que las antenas no estén a 90 grados entre sí, ya que no puede haber recepción posible. Entonces, en el primer caso, hay una desalineación de la polarización de las antenas, el RCCI va a estar apagado, pero cuando la antena está orientada verticalmente, bueno, se va a poder recibir la señal de manera óptica, por lo tanto, la recepción de la señal va a estar completa. Otro concepto de antenas es la zona de Fresnel, que estamos hablando. La zona de Fresnel es un volumen tridimensional elíptico, como podemos ver, alrededor de la línea recta que une una antena transmisora con una receptora. Y dentro de esta zona, la señal de radiofrecuencia puede viajar de manera directa o mediante reflexiones. Si la zona de Fresnel se ve obstruida por árboles, edificios o colinas, las señales reflejadas pueden cancelarse con la señal directa, y lo que genera pérdida de señal y menor capacidad del enlace. Entonces, algo importante a tener en cuenta a la hora de montar nuestras antenas. Ahora, ¿a qué altura debería colocar mi antena? Bueno, em, vamos a tener una tabla aproximada respecto de la distancia respecto a la distancia a qué altura deben estar. Y a mayor distancia vamos a tener mayor altura. Con esto lo que se va a hacer es optimizar la cobertura, o sea, es decir, asegurar que la señal llegue a todos los puntos, reduciendo zonas de sombra y, bueno, mejorando la confiabilidad del enlace. Y también reducir la latencia, o sea, menos obstáculos y rebotes va a significar que la señal va a viajar por el camino más directo. Esto es importante a tener en cuenta.
Luego vamos a tener las distancias que hay entre las antenas, que esto nos va a asegurar la calidad de la señal. O sea, la idea de la separación entre las antenas es para que sus lóbulos de radiación no se interfieran entre sí. Si las antenas están demasiado cerca, pueden experimentar interferencias mutuas. Y al aumentar la distancia entre las antenas, la señal se puede debilitar. Y el área que cada antena puede cubrir, si están demasiado lejos, van a haber áreas muertas. Entonces, como podemos ver en el primer gráfico, las antenas están más separadas, hay una pérdida de señal, va a haber áreas muertas. Disculpen, si están más alejadas, ahora si están más cerca, va a haber interferencia y puede colapsar la cobertura. Por ejemplo, para 900 MHz tenemos una distancia mínima, tanto vertical y horizontal, de 1,5 a 2,5 metros, que podemos ver en la imagen. Tenemos en horizontal de 2,5 metros y en vertical de 1,5 metros. Mientras que para 2,4 GHz tenemos de 0,5 a 1 metro y de 5 GHz de 0,5 a 8 metros. Entonces, todos estos factores son muy importantes y forman parte de la planificación. Luego nosotros vamos a tener estos dos software para la configuración inalámbrica. Más adelante haremos un curso de estos software, o si están interesados pueden escribir en la encuesta y lo preparamos. Y tenemos dos tipos. Primero, radio mobile, que vamos a poder verificar el alcance de la señal y la calidad del enlace, ya que nos va a mostrar la topología del terreno. Y después tenemos Wireless Network Planner, que con este software lo que vamos a poder hacer es, vamos a poder sacar un reporte de los accesorios, o sea, quiere decir que nosotros le vamos a poder decir respecto de sus coordenadas GPS, qué accesorios deberían usar, o sea, qué accesorios les recomendamos. También podemos visualizar la calidad del enlace, como podemos ver en la imagen. Si es verde está correcto, y bueno, si es rojo es porque ya no se recomienda, y en amarillo no va a tener los -3 dB del coeficiente de seguridad. Y también les ofrecemos sin costo el análisis del enlace. Nos pueden enviar el proyecto que desean desarrollar, las coordenadas GPS, y podemos hacer el cálculo del enlace y ayudarlos en el desarrollo del proyecto. Ahora bien, bueno, comenzando con nuestra demostración Modbus, vamos a poder, bueno, vamos a poder conocer, ¿por qué vamos a utilizar Modbus? Bueno, primero, como habíamos explicado anteriormente, cada módulo está representado en el mapa de Modbus. O sea, quiere decir los módulos que se encuentran en mi estación remota, y comparado con el modo de transmisión, que es IO, vamos a poder tener menos módulos de ampliación en mi estación central. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Bueno, ahorro de cableado, y tiempo y costos. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta demostración? Bueno, primero vamos a hacer una transferencia de la configuración, o sea, es decir, primero nosotros necesitamos crear un proyecto donde vamos a configurar todos los parámetros, desde la topología, desde los modos de transmisión.
Es importante que para eso vamos a necesitar un cable USB que va a estar conectado a mi radio RAD 01. Y vamos a utilizar un software que se llama PCI Conf, que este software es libre, es gratuito y vamos a poder instalarlo y realizar la configuración. Luego nuestro segundo paso, o sea, nuestra otra etapa sería la conexión al maestro Modbus, donde vamos a necesitar los registros del módulo y, bueno, conectarnos al dispositivo. Entonces, de esta forma vamos a poder leer las entradas y salidas de mi estación remota de forma más rápida. Bueno, ¿cómo va a ser mi comunicación? O sea, ¿qué es lo que voy a estar mostrando? Voy a tener dos radios en dos estaciones distintas. Se encuentran en dos oficinas que se encuentran ubicadas ubicadas a varios metros. Mi estación A va a ser mi radio central, la cual va a tener conectada, en este caso sería una computadora, y mi estación B, que va a ser mi estación remota, en la cual voy a estar recibiendo datos. Voy a estar recibiendo datos desde mi estación central. La voy a enviar una señal a mi radio central y voy a enviar una señal a mi radio remota. Entonces, ¿cómo recibo datos desde mi estación central? O sea, ¿cómo envío esos datos a mi estación remota? Primero, lo que voy a tener en cuenta son los registros. O sea, ¿qué registros modos voy a usar? Primero, es importante, estos registros los vamos a encontrar en el manual de la radio. Y es importante que va a depender de, cuando entramos al manual, vamos a tener registros por el módulo. Acá en este caso nosotros estamos usando un módulo de ampliación mixto y va a tener estos registros. Entonces lo que va a mandar es el manual de la radio donde se encuentra el mapa Modbus y de esa forma voy a poder leer mis entradas y salidas con las que voy a trabajar. Ahora bien, primero voy a tener digital input, como dice en la primera imagen. Las entradas digitales están mapeadas en el registro 30.021. El input register, en este caso, entradas de registro va a ser solo de lectura, mientras que para las salidas digitales, digital output, va a ser a través de la dirección 40.000 y vamos a estar enviando una señal desde mi central escribiendo en el holding register. Y las salidas digitales están mapeadas en el registro 40.021. Entonces, bien, ahora, bueno, vamos a comenzar con nuestra demostración. Bueno, primero lo que vamos a hacer es buscar el software PCI, que es importante, va a ser el primer paso para poder configurar. Lo vamos a abrir. Este software lo pueden descargar directamente desde la página de Phoenix Contact, ya buscando la radio, cuando buscan la radio 900. Se abre el software y como podemos ver, lo primero que nos aparece es el dispositivo que vamos a elegir. Bueno,
tenemos varios dispositivos. Em, Hoy nos vamos a centrar en lo que sería RAD 900, es el dispositivo que vamos a elegir. Y como podemos ver, vamos a poder o crear un proyecto nuevo, también podemos abrir un proyecto. Y también es importante destacar que vamos a tener, voy a utilizar el puntero, ahí está, puntero láser, así lo puedo ir indicando. Tenemos la selección del dispositivo y tenemos también diagnóstico. Acá donde dice debajo de Local Device, en diagnóstico, vamos a poder también conocer en qué estado está en qué estado está nuestra radio. O sea, si no sé, si por ejemplo hay un error de mapeo, lo va a indicar acá, si no hay comunicación Modbus, o sea, más allá de que lo podemos ver en la interfaz de producto, también lo vamos a poder ver en el software. Bien. Voy a sacar el puntero. Ahí va. Bien. Y continuamos. Creo un proyecto nuevo. Entonces, cuando voy a crear un proyecto nuevo, lo primero que me pregunta, que tiene relación con, con cómo veníamos resolviendo nuestra problemática, es la topología. O sea, conocer las distintas topologías. Tenemos topología punto a punto, topología estrella, malla. Hoy nosotros vamos a usar la topología punto a punto. Le vamos a dar siguiente. Fíjense que es bastante intuitivo, o sea, tenemos varios pasos, o sea, el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Podemos volver también para atrás. Bueno, acá se nos abre esta ventana emergente que nos pregunta cuántos dispositivos van a estar conectados al maestro. Bueno, en este caso son uno, pero bueno, yo ahí ya puedo asignar la cantidad de esclavos que voy a necesitar, la cantidad de estaciones remotas que voy a necesitar. Luego tenemos, podemos ver el RAD ID. El RAD ID tenemos device 1, que es el master 1, RAD ID 1, que recuerden que siempre es único en la red, si no puede haber algún error. El device 2 es el esclavo, que RAD ID 2. Le damos siguiente. Y en este paso 3 vamos a poder ver que tenemos distintos modos de transmisión. O sea, tenemos IO, que es el que mencionamos, que vamos a tener mi estación central, en el caso de que haya una escalabilidad en la red, vamos a tener varias estaciones remotas. Pero hoy nosotros vamos a estar utilizando el PLC Modbus R2 Mode. También es importante destacar que en la parte inferior vamos a poder ver donde dice Network Speed Distance Relation. Vamos a poder ver que tenemos la velocidad en la que se van a transmitir los datos y podemos visualizar que a largas distancias vamos a tener una baja velocidad, o sea, menor tasa de datos, y a cortas distancias, inclusive lo dice con la imagen de los animales, corta distancia vamos a tener una alta velocidad y mayor tasa de datos. Hoy, por ejemplo, nosotros elegimos una velocidad de 125 kilobits por segundo. Bueno, le damos Next. Y en el paso 4
lo que vamos a tener es que, bueno, vamos a poder parametrizar la configuración serie. Cuando despliego voy a tener varias opciones. Vamos a poder ver que tenemos la interfaz, que en este caso sería RC485, la paridad even, y después tenemos la velocidad. Stop, un bit stop y 8 bits. En el siguiente paso, vamos a elegir esta configuración. Entonces, en el siguiente paso, vamos a tener un overview, es decir, todas las configuraciones que elegimos, cuántos dispositivos tenemos. Tenemos 2 dispositivos. O sea, antes de transferir toda la configuración, nos va a consultar cuántos dispositivos tenemos, el tipo de red que estamos usando punto a punto, la aplicación, o sea, Radio Application, que sería el modo de transmisión, que es PLC Mode, RTU Mode. Y tenemos todo lo que serían las configuraciones, la parametrización serie, bueno, la interfaz, que es lo que configuramos en el paso número 4. Y después tenemos el dispositivo maestro y el esclavo. Bueno, acá en el caso de tener más estaciones remotas, bueno, no, nos va a aparecer. Bien. Disculpen que... Bien, entonces ahora vamos al siguiente paso, que es transferir la configuración. Vamos a transferir, le dijimos que sí, o sea, nos va a permitir guardar el proyecto. Y acá vamos a tener 2 opciones. O sea, vamos a poder enviar la configuración al dispositivo, o sino que lo envíe a todos los dispositivos. Vamos a elegir que lo envíe a todos los dispositivos. Y acá podemos ver que, bueno, acá por ejemplo, estamos en nuestra estación central, que la tenemos en una de las oficinas. Y podemos ver que en el momento que se va a transferir la comunicación, los LED van a estar en gris. Entonces, es porque se está realizando la configuración, es para que nosotros sepamos que la configuración se está realizando. De todas maneras, si es que el cable no está bien conectado o cualquier tipo de problema, el software nos va a avisar, o sea, nos va a decir que no se puede conectar. Ahora, si bien toma la configuración, entonces ahí ya, ahí ya tiene todas los LED del RCCI, o sea, la transferencia se hizo de manera correcta. Le damos OK. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar a nuestro modo scan. Bueno, nuestro modo scan es el que va a actuar como nuestro PLC. Antes de conectarlo, lo que vamos a hacer es elegir primero lo que vamos a hacer. O sea, quiere decir que en primera instancia voy a querer leer el estado de mi estación remota. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar los registros de entrada en la dirección y voy a leer un solo registro. Que recordemos que estos datos van a estar en el manual. Entonces elijo Input Register, mi dirección, que va a ser
2.1, que eso se indica en el manual, y mi longitud, que va a ser de 1. Voy a leer un solo registro. Entonces, una vez que ya seleccioné el registro que deseo, lo voy a conectar. Voy a conectar al dispositivo. Y acá es importante que, bueno, va a tener la misma parametrización que se hizo anteriormente en el PESISCONF. Le doy OK. Y ahí ya podemos ver, fíjense que anteriormente nos marcaban en rojo que no estaba conectado. Entonces, bueno, ahora ya está conectado. Y podemos visualizar que si en mi estación remota acciono, enciendo el botón, podemos ver que cambia el estado de 0 a 1. Ahora bien, en segunda instancia, lo que voy a hacer es cambiar el registro. Voy a utilizar un registro Holding Register. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que voy a querer hacer ahora? O sea, ¿cuál era mi última instancia? Voy a enviar un dato desde mi estación central, o sea, acá donde estoy con mi ModScan, de mi estación central, hacia mi estación remota, que es la que podemos visualizar ahora. Entonces, bueno, voy a utilizar la misma dirección, voy a leer un registro, voy a hacer doble clic, se va a abrir esta ventana emergente y lo que voy a hacer es activar el bit del registro en esa dirección. Lo puedo hacer seleccionando, selecciono, hago clic en Update y podemos ver que en mi estación remota se enciende el LED del botón y podemos indicar que están acá las entradas. Entonces, bueno, esa sería la demostración. eh, Demostración Modbus con Radio Line. Recuerden que estamos en Modbus RTU. Si bien en uno de los primeros webinars que vimos, solamente vimos una tecnología punto a punto, o sea, IO to IO, que también está dentro de la configuración del PCI, hoy elegimos hacer una demostración con una comunicación Modbus, ya que podemos tener las dos instancias. Podemos tener la primera instancia de tener lo mismo que tengo en mi estación central, tenerlo en mi estación remota con varios módulos de ampliación, pero en el caso que tengo que conectar más dispositivos, bueno, voy a tener que utilizar em, una comunicación que me permita tener menos módulos de ampliación y aparte voy a poder ahorrar en costos. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo.